Bueno, parece que estoy ahí en vivo, ¿no? Al aire, como se decía antes. Es decir, que estoy live. En este momento que me estás escuchando, estoy hablando aquí frente al micrófono y no estoy en otra parte. Um, ok, just let me go. Ahí está, ahí sigo. Bueno, es que me está diciendo que se está comportando muy raro el streaming, que si tengo abierto otro canal o si tengo abierto otro tab. Pues ya cerré todo. Bueno, ustedes sabrán que no soy un experto en estas materias. De hecho, no me gusta mucho, aunque entiendo el potencial que puede tener para algunas personas el hecho de hablar así cara a cara, ¿no? Con su audiencia. A mí en realidad lo que me gusta muchísimo es marcar el tiempo con mis palabras, las que escribo y las que digo. Por cierto, tengo un canal de Telegram que se llama Digo y Escribo, y aquí en la descripción de este video hay un link. Es una especie de... es un canal de Telegram, ¿no? O sea, a través de este canal yo comparto información que yo considero es valiosa, que considero puede tener algún interés, ¿no? A las personas con las que comparto el modo de ver el mundo, de entender el mundo. Bueno, entonces ahí está. Si te interesa, dale clic y sígueme, y ahí seguimos platicando a través de Telegram. Pero volviendo al asunto, pues decía que no soy muy afecto yo a pararme aquí delante de una cámara para hacer un live, porque me gusta más grabarlo, ¿verdad? Por un prurito baboso que tengo, y es el de cortar cuando me equivoco, y a veces me arrepiento de cosas que digo, y entonces lo borro y vuelvo a empezar, ¿verdad? Ese es un problema muy viejo que ya he comentado muchas veces, del que no me puedo liberar, porque creo que esa es la palabra que hay que utilizar, ¿no? Liberar. No me puedo liberar, aunque lo intento. Decía Cindy, una terapeuta que tuve, que habría que intentarlo hasta que uno se muriera, ¿no? Que uno no podía tirar la espada y renunciar a querer cambiar aquellas cosas que uno tiene que cambiar de sí mismo. Y entonces esa es una de las cosas que yo tengo que cambiar de mí mismo. Entonces por eso me he impulsado así con cierta dubitación, ¿no? con cierta vacilación, a hacer un live para enfrentarme a la realidad de hablar delante de los demás y cometer errores. Ojo, ojo. No es lo mismo estar hablando delante de una audiencia, ¿no? Es decir, delante de una audiencia a la cual tú le estás viendo la cara. No, o sea, nos estamos viendo físicamente en un auditorio, en un salón de clases. Esa es otra cosa. Tengo toda la vida haciendo eso, entonces yo me siento como pez en el agua y me importa muy poco, porque además es muy rico, uno comunica con todo el cuerpo, ¿no? Entonces hay mucho de lo performativo, dirían hoy en día, que vale la pena. Ya, pero delante de una cámara eso es otra cosa, porque yo estoy hablándole a una lucecita ahí que está delante de mí y poco más. No tengo la capacidad de estar interactuando, ni sé quién estará del otro lado, ¿no? Cuando evidentemente hay alguien, ¿no? Del otro lado escuchando. Entonces es un reto particular, pero al mismo tiempo es un reto interesante, ¿no? Porque estamos viviendo el siglo XXI y tenemos hoy en día acceso a una cantidad increíble de tecnología que no deja de sorprenderme, ¿no? Que yo pueda estar haciendo esto ahora mismo, me parece fabuloso. Por cierto, está una musiquilla ahí de fondo. Es que quería probar un mixer, una mezcladora que me compré, que es una mezcladora digital. Yo siempre he tenido una mezcladora desde hace muchos años, pero son analógicas, ¿no? Entonces son mucho más rudimentarias. Esta no, esta tiene hasta, miren, tiene efectos de sonido. Y la utilizo sobre todo porque a mí me interesan mucho los podcasts, ¿no? Entonces tengo una serie de podcasts que estoy haciendo de historia, que por cierto les voy a dejar aquí el link también para que me sigan y para que se suscriban y para que no sean gachos, ¿no? Para que me ayuden a compartir ese canal. Es un canal de leyendas mexicanas que se llama México Historia y Leyenda. Está en YouTube y también en el Spotify. Entonces, para editar con una mayor fluidez, con una mayor rapidez, me compré esta mezcladora que es una Mixcast 4 de Tascam. Esta es nueva.
Acaba de salir, no tiene ni 4 o 5 meses que salió al mercado. Pero los reviews que yo vi, pues eran muy buenos, ¿no? Las reseñas que me topé ahí en YouTube de gente que, pues, reputada en el mundillo, ¿no? Que conoce mucho de estos aparatos, pues me hizo confiar. Y por eso es que la compré y la estoy probando. Si no me gusta, tengo hasta el 30 de enero para regresarla. Así que tengo tiempo más que suficiente. Pero sí es maravilloso, porque además, ¿saben qué? Puedo, si tuviera un programa en vivo, pues podría también interactuar con las personas a través de la vía telefónica o a través de internet con una calidad bastante buena, ¿no? Entonces eso es una cosa maravillosa que está al alcance, pues, de casi todas las personas, de muchas personas, pues, para no exagerar. Pero que hasta hace muy poco tiempo, pues no era así. Definitivamente no era así. Yo creo que estamos entrando en una era de comunicación que al mismo tiempo es una era de sordera, una era de silencios que no son callados, sino ruidosos, ¿no? A mí me gusta mucho estar por Twitter. Tengo hecho buenos amigos ahí, he conocido a personas, pues personas muy, muy interesantes, ¿no? Personas que están, pues, en lugares muy lejanos y con los cuales comparto, me cansó esa música, comparto, pues, ciertas formas de ver el mundo, ¿no? Pues empatía, así como pasa en el mundo real, ¿no? Cuando uno conoce a una persona, pues a unos te caen bien y otros, pues no. Pues eso mismo me pasa en Twitter, ¿verdad? Entonces decía que tengo ahí, conocidos, gente con la que tengo una relación de amistad a distancia, ¿no? Prácticamente todos los días ahí de perdida nos lanzamos un quién vive, ¿no? Nos saludamos. Voy a apagar aquí la calefacción. Se me están achicharrando los pies como a Cuauhtémoc. Entonces, decía que en Twitter me doy cuenta mucho de eso, ¿no? Cómo hay ahí personas que están reproduciendo mensajes que no están diciendo realmente nada, ¿no? Sino que es una especie de eslóganes que se están mandando constantemente. Y pues obviamente ahí lo que menos importa es la idea del diálogo, de la comunicación, que va. Eso no tiene ninguna importancia. La gente que está ahí en realidad no quiere dialogar con nadie. Va a reafirmarse en lo que ellos piensan y encontrarse con otras personas que piensan como ellos, que les van a confirmar, pues, que están en lo correcto, ¿verdad? Esto es trágico. Esto es trágico porque no hay sociedad que viva o que sobreviva a una parcelización o una parcelización, se dirá, de parcela, quiero decir, ¿no? O sea, una creación de múltiples parcelas, una sociedad dividida en estancos, dividida en clanes, en familias, en parroquias. Y esta gente vive ahí metida, sumida, ¿ya? Y me doy cuenta que el propio Twitter alienta eso, porque la gente que me sigue a mí, la gente que me aparece ahí, la gente que yo estoy viendo constantemente, es gente que, pues, inmediatamente me doy cuenta, ve el mundo de una manera semejante a la mía, ¿ya? Es rarísimo que yo interactúe, ¿no? O que aparezca ahí alguien que está en las antípodas de lo que yo pienso. Hay un par por ahí que son seres raros, ¿no? A mí se me hace que son troles, pues, ¿no? Pero a mí se me hace que hasta a lo mejor son familiares míos, ¿no? O amigos míos. Entonces por eso aparecen por ahí constantemente y no se meten conmigo ni yo me meto con ellos, ¿no? Cada quien en su mundito. Pero yo les decía, esto es muy lamentable, muchachos, porque imagínense ustedes la posibilidad que tenemos todos con un medio como las redes sociales. La posibilidad de encuentro, la posibilidad de conocimiento. A pesar de todo lo que se dice de internet, a pesar de aquello que dijo Humberto Eco, ¿se acuerdan? Sobre las redes sociales. Ahorita lo voy a encontrar.
A pesar de lo que, lo que dijo el profe Eco, yo creo que lo mejor que nos ha pasado en los últimos 500 años es el advenimiento de Internet, ¿no? Dice, las redes sociales han generado una invasión de imbéciles que le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad, y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Y ahí sigue hablando, ¿no? El drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad. Bueno, sí y no. Bueno, eso es una realidad. Es decir, el tonto del pueblo tiene ahora un altavoz pues mucho mayor que la plaza del pueblo o que el palacio municipal del pueblo o la iglesia del pueblo, ¿no? Que estas figuras pues predicaban, ¿no? Sí, esto es verdad, pero también es verdad que los seres humanos a lo largo de la evolución de nuestra vida en este planeta, pues hemos aprendido a conocer la tecnología, a utilizarla, a comprenderla y ciertamente a dejarnos definir por ella, ¿no? Nosotros construimos cosas que terminan construyéndonos, ¿ya? En pocas palabras, lo que quiero decir es que uno tarde o temprano termina conociendo el medio, termina alfabetizándose, si ustedes quieren, ¿verdad? Y así será que nosotros, pues, a lo mejor no tú ni yo, ¿verdad? Sino alguien más allá adelante, ¿no? En los años por venir, tendrá la capacidad, tendrán seguramente de entender que lo que ahí ocurre no es la realidad del mundo offline, como se dice, ¿no? Sino una serie de expresiones pues abigarradas, sin clasificar, sin censurar, sin discriminar, sino que están ahí todas hechas bola como una especie de capirotada, ¿no? Y que un algoritmo, una serie de algoritmos que lo que buscan es el engagement de los usuarios, pues estimulan o manipulan de una manera determinada para conseguir ese propósito. Entonces, los que odian a los de verde, pues van a tener entre sus sugerencias y la información, pues a un montón de personas que comparten su mismo odio, de tal manera que se convencen a sí mismos de que están en posesión absoluta de la verdad. Este defecto de interpretación tiene que depurarse con el paso del tiempo. Yo estoy convencido de esto. A lo mejor el imbécil soy yo, don Humberto, usted perdone, pero yo quiero darme el lujo del optimismo esta noche, y sí creo, la verdad, que a tal como pasó con la escritura, por ejemplo, ¿no? En el mito del nacimiento de la escritura, yo recuerdo haber leído que se dice que un rey, creo que era en Egipto, no me acuerdo dónde diablos, quería prohibir la escritura, porque decía que la escritura iba a hacernos imbéciles porque íbamos a dejar de recordar, íbamos a dejar de forzar la memoria, ¿no? Para que recordara cosas, porque todo lo íbamos a poder escribir ahí en un papiro, en una tablilla, ¿no? Evidentemente esa profecía pues fracasó. No fue así. Las personas, todo lo contrario, pudimos en estos medios físicos guardar información para acumular esta cosa maravillosa que es la biblioteca, y a través de este conocimiento acumulado nosotros como civilización, como sociedad global de sociedades particulares, pudimos evolucionar, pudimos constituir ya una civilización con rumbo y con sentido histórico claro, gracias a el proceso de acumulación de conocimiento a través de la escritura. Entonces, lejos de volvernos imbéciles, la escritura produjo algo maravilloso que es el canon. El canon, que es ese saber seleccionado, ¿ya? El segundo salto sería pues la imprenta de tipos móviles que permitía o que permitió en su momento la difusión
masiva de el conocimiento de esos libros, que antes de que llegara la imprenta, pues se escribían a mano, ¿no? Los escribían así en trozos de papel que doblaban luego así en folios y los cosían. Y entonces eran los monjes, ¿no? Los copistas, ustedes se acuerdan del nombre de la rosa. Estaban ahí coleccionando estos saberes, ¿no? En las abadías, en las iglesias, en las catedrales, en fin, eran los únicos hombres que tenían acceso a ese conocimiento, ¿verdad? Entonces viene la imprenta, y la imprenta permite la popularización de esos saberes, ¿no? Es decir, hay un proceso mecánico que hace posible la reproductibilidad masiva de esas ideas, y lo que viene ahí es una explosión, es el siglo XVI, ¿no? El estallido humanista, la reforma protestante y un empoderamiento así total, masivo del ser humano. Pausa. Bueno, y bueno, estamos ahora en nuestro momento en la historia, ¿no? Que es, ¿qué vamos a hacer con estas redes sociales, donde ahora, pues, más allá del libro, ¿no?, que representó una revolución por su reproductibilidad mecánica, tenemos ahora una capacidad global de emitir en tiempo real, como se dice, una cantidad de mensajes que van hacia todas direcciones a la velocidad de la luz, literalmente. Y no solamente la lengua escrita, ¿no?, sino la lengua hablada, y a través de los textos audiovisuales, pues adquiere el carácter de telemático, pues no performativo, que es exactamente lo que está ocurriendo en este momento que tú me estás viendo a mí. Así que, tal como sucedió con la escritura, tal como sucedió con la imprenta, y pues tal como está sucediendo, creo yo, ahora con el internet y las redes sociales, pues terminaremos por dominar, terminaremos por conocer bien este medio. Ciertamente hay un montón de retos, ¿no?, que tenemos enfrente, porque además este proceso, si ustedes se fijan, es un proceso que se va acelerando. No solamente se va amplificando, se va extendiendo, sino que se va acelerando. Es de un calado mayor, de un impacto más grande, pero también es de una velocidad constante, ¿no?, de una aceleración constante, quiero decir, no de una velocidad constante. Entonces, de pronto nos vemos, ahora estamos a las puertas del metaverso, ¿ya? Entonces resulta que vamos a abandonar esta interfase que es la computadora para penetrar nosotros en ese mundo de saberes, de información, de tráfico, de signos y de señales, ¿no? Y vamos a vivirlo de manera tridimensional. Bueno, decía que hay ciertos retos, y los retos que hay, pues, los que a mí me preocupan sobre todo, son los que tienen que ver con la amenaza a la democracia liberal, la amenaza a las instituciones de la democracia liberal, que son el gran logro del siglo XVIII, el gran logro de la Ilustración. La posmodernidad vino a poner en tela de juicio los presupuestos intelectuales de la modernidad ilustrada, y las consecuencias de esta crítica, que fue una crítica demoledora, aunadas a el desarrollo tecnológico, pues han devenido en un riesgo concreto, serio, a las instituciones de la democracia liberal, ¿ya? Me refiero a la disolución de esta idea de un suelo común, que es fundamental para que haya un pacto social. Y eso lo vemos constantemente. El problema no es el idiota que dice Humberto Eco, que está desde su portal ladrando tonterías. El problema es el calado o
la penetración que esos berridos tiene, cuando además son apropiados por personajes de la política, incluso a nivel global, ¿no? Por los líderes populistas y por los demagogos que se montan en esta ola de confusión para, pues como dice el dicho, a llevar agua a su molino. Estos personajes son personajes que han hecho uso de la propaganda durante toda la vida de Dios, ¿ya? El problema está en que, como he dicho, la capacidad de diseminación de los bulos, de los hoax, de los fake news, hoy es impresionante, lo cual demanda que quienes nos desempeñamos en el mundo de la educación tengamos o asumamos el compromiso de abordar otros púlpitos, abordar otros canales, abordar otras vías para transmitir nuestros mensajes, ¿ya? Hay un debate interno que se da en el mundo de la intelectualidad, en el mundo de la academia, en el mundo de la gente que se preocupa por pensar ordenadamente, sistemáticamente, disciplinadamente y publicar, ¿no? El producto de sus cavilaciones. Y ese debate va en este sentido. Sabemos y reconocemos que hay una crisis de la democracia liberal actualmente, que en gran medida esta crisis se deriva pues de la evolución magnífica de la tecnología y del uso perverso que de ella hacen grupos de poder, grupos de mentes, pues, ¿no? Que quieren impulsar una agenda sectaria, que quieren expandirla por todo el mundo porque tienen fantasías adolescentes de dominación y de control total. Eso es real, eso no es una exageración. Pero el debate va en ese sentido. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo enfrentamos? Desde la razón, que es lo que pues estaríamos todos tentados a pensar así de primera mano, o desde la emoción. Y digo esto porque hay muchas personas que dicen, mira, es en vano querer utilizar las armas de la razón para enfrentar esta lucha. Es una batalla perdida. Estamos viviendo una era emocional. Y toda esta gente tiene pues vigencia y se vuelven populares y consiguen ganar elecciones y tal, precisamente porque se han despojado de los prejuicios de la razón. No de los prejuicios, pues, sino los presupuestos, ¿no? De las reglas del juego, y lo que hacen o lo que han hecho es pinchar el nervio de la pura emoción. Y bueno, eso se ha sabido desde toda la vida de Dios, ¿verdad? La propaganda funciona precisamente en virtud de la estimulación del sistema nervioso central. El miedo, si yo te genero a ti, te produzco a ti una reacción de terror, de miedo, de pánico, te hago rehén, te controlo y te puedo vender lo que quieras. Eso lo saben bien los mercadólogos. Bueno, pues estos principios deshonestos llevados a el mundo de la política, pues tienen resultados desastrosos, ¿verdad? Resultados nefastos. Entonces esta ala dentro del debate dice, ¿para qué vamos a utilizar los recursos de la razón cuando sabemos que no son vigentes? Cuando sabemos que nos están comiendo el mandado. Es como, digamos, querer jugar un partido respetando las reglas del juego cuando el adversario no las está respetando. Ese es el debate. Los del otro lado dicen, no, hay que jugar con sus mismas armas, hay que pinchar nervios, hay que entender que las reglas del juego cambiaron definitivamente. Y ahí está la cosa entrancada o atrancada, ¿cómo se dice? No atrancada, quise decir detenida, pues, atascada,
Es decir, ¿no? Yo apuesto por la primera vía, evidentemente. ¿Por qué? Porque si se traiciona esa primera vía, se traiciona todo el proyecto ilustrado. Y entonces perdemos todos. Yo no sé por qué agarré monte, ¿saben? Siempre luego me meto en mi dinámica profesoral. Siento como si estuviera en el salón de clases. Me pongo a disertar sobre X. Oye, cuando quizás sería mucho más interesante hablar de otras cosas. Pero bueno, yo creo que, digamos que podemos hacer cosas nosotros con esta tecnología. Lo primero es ser honestos, ¿no? Es decir, lo primero es comportarnos en el mundo online como nos comportaríamos en el mundo offline, es decir, como nos comportaríamos en la vida pública, en la calle. Entender que del otro lado hay personas con sentimientos, con emociones, con razones, con experiencias propias de vida y que no podemos pasar por alto esto, que tenemos que comportarnos con absoluto respeto a la dignidad de las otras personas. Y en ese sentido también creo que es fundamental que nosotros nos abramos a la presencia del otro, que entendamos lo que el otro tiene para nosotros y hacerlo desde la certeza, no desde el interés así de a ver qué trae este loco. No, me refiero a entender que yo necesito al otro, entender que yo preciso del otro para ser yo. Para ser yo humano necesito ser humano entre los otros, humano en la comunidad. Así que es importante que yo me abra al otro, que tú te abras al otro, que nos abramos al otro. Y esto es riquísimo. Eso es la cultura, ¿no? En su sentido más amplio. Pararnos de cara al que es diferente a mí, ¿no? Pararnos y entender que esa otra persona tiene emociones semejantes a las mías, sufre, padece, tiene ilusiones, tiene sueños, se enamora, odia, qué sé yo, todo lo que nosotros vivimos. Eso lo hermana conmigo. Y además entender en el contexto pues, propio de la vida social de los hombres que ese otro es necesario para mi bienestar. ¿Ya? Es necesario para que yo viva la vida que vivo, pues que haya un montón de millones de personas haciendo un montón de actividades diferentes, ¿no? Eso se sabe. Necesito que haya obreros, necesito que haya profesores como yo, necesito que haya trabajadores, ingenieros, científicos, en fin, todas las ramas del saber, todas las actividades que nosotros realizamos, ¿verdad? Bueno, abrirnos al otro, salir de la zona de confort. Y yo creo que ahora con la llegada de internet eso es mucho más, es más posible, ¿no? Antes pues solamente aquellas personas que tenían el privilegio de viajar muy lejos, ir a otros continentes, ¿verdad? Solamente esas personas podían vivir todas estas cosas que yo estoy diciendo, ver de primera mano al extraño, al otro, al extranjero. Y eso indudablemente sensibilizaba, ¿no?, su propia conciencia sobre los demás y sobre sí mismo. Pero hoy en día, muchachos, hoy en día eso no es así. Hoy desde la comodidad de tu casa puedes acceder a un montón de información. Por eso decía yo que el internet es como robarle el fuego a los dioses. Pero hay que tener un conocimiento mínimo, una educación mínima que sirva como la brida, ¿no?, como la rienda para evitar que el caballo se desboque. Es decir, que nos guíen principios éticos universales, el respeto al otro, la dignidad del otro y la conciencia de que el otro, por extraño que sea, por diferente que sea, es tan ser humano y tan digno de respeto como lo soy yo. Yo, la verdad, más allá de esto no puedo decir gran cosa. Me parece que esta es la brújula moral que nos tendría que guiar. Me parece que este es el camino que nosotros tendríamos que seguir. Me parece que esta es la ruta y no otra. Y a mí me parece que esto, en ese sentido, digo, volviendo al asunto del debate de la intelectualidad que yo les hablaba,
Esto me parece que es respetar los principios del proyecto ilustrado y al mismo tiempo es recuperar una noción de la humanidad no como abstracción, sino como humanidad encarnada, que vive en un cuerpo determinado, que vive en Pedro, en Juan, en María, en qué sé yo, en Lupita, en X, Y, Z, en alguien concreto, con nombre y apellido, con circunstancias de vida muy propias, con dolores muy propios, con alegrías y dulzuras también muy propias. ¿Ya? Es fundamental esta sensibilización, o esta, sí, se dice así, sí, recuperar esta sensibilidad, este sabor, este goce, este disfrute del estar vivos. A mí me parece que es también, interpelar, o cómo se llama esto, sí, invocar o a esa parte que tenemos los seres humanos que es emocional, pero no en un sentido perverso, no desde el miedo, sino desde el amor, no desde el miedo, sino desde la comunión. Creo que al comunicar nosotros podemos comulgar con el otro y podemos generar comunión, podemos generar comunidad, pues podemos convertirnos en grupos móviles, grupos ubicuos que tengan la capacidad para interactuar con un sentido del bien. Y esta noción de la bondad, del bien, me parece que es esencial recuperarla. ¿Qué es el bien? Lo que nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Bueno, el respeto, la vida respetuosa en una sociedad donde haya reglas de interacción claras y donde exista una noción de destino. ¿Ya? Si yo me voy a encerrar en mi mundo para decir, bueno, yo lo que quiero hacer es esto y punto, y me vale 3 millones de kilos de caca, lo que pienses, bueno, pues entonces la cosa va mal, ¿no? La cosa va mal. Desafortunadamente o afortunadamente yo no puedo meterme en la cabeza de los demás para decirles cómo tienen que vivir. Ni tampoco creo que sea mi tarea, no soy un catequista, ¿ya? No soy uno de estos iluminados gnósticos, ¿no? No. Lo que sí puedo hacer, y además me siento llamado a eso, es a vivir de una manera, a vivir personalmente de una forma congruente esto que estoy comentando para ti ahora, ¿no? Es que más allá no puedo, creo que más allá no puedo. Una persona que no entiende que hay cosas que no puede controlar y que intenta controlar, pues es una persona que está granjeándose grandes cantidades de dolor y que está, como diría Lacan, abonando los campos de la locura, ¿no? Es una persona que está destinada, está trabajando por su destrucción, ¿no? Pausa. Bueno, pues esa era la cosa que traía, ¿no? Que se fue aquí creando, que se fue entretejiendo a partir de la noción del uso de la tecnología, de la importancia que tiene y los retos tan grandes que tiene y de lo que a mi juicio es una vía de solución, una salida. En la medida en que las personas, fíjense ustedes, en la medida en que las personas podamos interactuar a distancia, en esa misma medida nosotros vamos a ir humanizando, vamos a ir colonizando esos territorios plagados de bots, ¿ya? Y los vamos a ir llenando de humanidad, porque ahí donde va el ser humano se va irradiando su humanidad. Así como se fueron, pues, ocupando otros espacios, ¿no? Colonizando otros espacios a través de la guerra o a través del comercio. Allí donde la persona fue entrando, pues, ahí fue generándose un proceso de evolución y un proceso de crecimiento civilizatorio. Eso es así. ¿Ya? Entonces, lo mismo puede suceder, ¿por qué no? En el mundo de esa otra realidad o de ese otro orbe, que no es un orbe planetario en el sentido físico, ¿ya? Sino que es más bien virtual.
pero que permite ese tipo de interacciones. Entonces yo pienso que los educadores o la gente en general que tiene preocupaciones éticas en torno al uso de las tecnologías, lejos de huir de ellas, lo que tendría que hacer es entrar a saco a ellas. Aprender, es un altísimo deber de las personas. Aprender, educarse. Tomar una de estas cositas y hablar. Decir, esta boca es mía. Si no se hace eso, pues entonces estamos dejando el espacio ahí libre para que los malos ganen en esta película que estamos construyendo entre todos. Y yo no estoy dispuesto a hacer eso. No tengo la menor intención de ir a esconderme debajo de la cama, pues. ¿Ya? Porque la maldad existe, y porque la locura existe, y porque ahí afuera hay un montón de personas planificando las cosas más terribles que tú te puedas imaginar. Es un error intelectual, es un error moral creer confundir la maldad con la locura. Y si ustedes se fijan, eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando aparece alguien que comete un acto salvaje, un acto brutal, la gente dice, es que está loco. Y la gente piensa que se redime con eso. Es como si, se le botó ahí la cadena. Si no fuera por eso, él sería un hombre normal, ¿eh? Hombre, no. Hay mucha gente que es normal en el sentido de que tiene una esposa o un esposo, unos hijitos, y sin embargo tiene las manos llenas de sangre. Hay gente que asesina sin remordimiento alguno, o que deja que otros lo hagan, renunciando a su deber de impartir justicia, por ejemplo, ¿no? O de promover la seguridad. Esa es una forma de ser cómplice de la locura y de la malignidad, del mal, ¿no? De la realidad del mal. Bueno, yo creo que es suficiente. Me agarré monte. Yo iba a hablar de cosas más coloquiales, pero bueno, pues cada quien habla de lo que interesa, de lo que le interesa o de lo que puede hablar. ¿Ya? Bueno, ahí abajo te repito, está el link para mi canal de Telegram si te interesa. ¿Y qué más? Pues nada, eso es todo. A ver cuándo me paso por aquí. A lo mejor, me gustaría hacer live ahí más a menudo para contactar con 2 o 3 personas, 4 personas, qué sé yo, para poder conversar, ¿no? Para escuchar otra voz, otras voces, otras experiencias del mundo, otros testimonios de la maravilla y del milagro de la vida. ¿Sale? Bueno, te mando un saludo. Nos vemos. Chao.